presentes, estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, a nuestros profesores de facultad, profesores jubilados y profesores invitados desde otras universidades. Muy gentiles por su asistencia. El día de hoy nos acompaña la doctora Juanita. Ella tiene un pregrado en biotecnología y bioinformática de la Universidad de Ciencias Aplicadas Essen-Lehr en Alemania. Tiene también un pregrado en toxicología del Instituto de Tecnología de Athlone en Irlanda. Posteriormente realizó estudios de maestría en biología computacional en la Universidad de los Andes, acá en Colombia. Tuvo una experiencia importante en el área de genómica en Frijol y posteriormente también en colaboraciones para estudios genómicos de Phytophthora palmivora en palma africana. Actualmente Juanita está realizando sus estudios de doctorado en la Universidad de Arkansas y precisamente la charla del día de hoy tiene que ver con su trabajo de investigación en la parte de caracterización molecular de aislamientos de Rhizoctonia, principalmente en cultivos de arroz y de soya. Entonces es un tema de gran interés para muchas de las personas que estamos aquí asistiendo. Espero que la aprovechen. La mecánica de la conferencia va a ser la misma que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo. Vamos a permitir que Juanita haga toda su presentación y al final damos espacio para algunas preguntas. Entonces, bienvenida Juanita, muchísimas gracias por acompañarnos y es suyo el micrófono y la cámara. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Siempre confirmo, les estoy compartiendo la vista completa, ¿verdad? Sí, está bien. Gracias. Se ve bien y se oye bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, mis diapositivas están en inglés, pero obviamente esta charla va a ser en español. Y lo que quiero presentarles hoy es unos ensamblajes de los genomas de aislamientos binucleados de Rhizoctonia y análisis comparativos a partir de estos genomas. Pues yo soy parte del grupo del doctor Alejandro Rojas en la Universidad de Arkansas y el Departamento de Agricultura, de Entomología y Fitopatología, y nuestro laboratorio es el laboratorio de patología de microorganismos del suelo y ecología. Quiero empezar hablando sobre la importancia de la agricultura para el estado de Arkansas. El estado de Arkansas produce o cultiva muchos cultivos de importancia económica como el algodón, la soya, el arroz y el maíz, entre muchos otros. El cultivo, el Estado contribuye con cerca de 16 billones, la agricultura contribuye a la economía del Estado con casi 16 billones de dólares al año. El Estado de Arkansas es el primer productor de arroz a nivel nacional acá en Estados Unidos y además es el tercer productor de algodón en Estados Unidos, contribuyendo con casi un 7% del producto. Además es el 10º productor en soya y el 13º en maní. Entonces la agricultura juega un papel muy importante en el estado y pues es la industria más grande. Como quizás sabemos, las enfermedades en cultivos pueden limitar la producción de alimentos tanto para consumo humano como para consumo animal y además la producción de fibras.
Y en esta figura lo que les muestro es las pérdidas económicas en soya a partir de o debido a enfermedades. Y en azul o verde acá se ven las pérdidas causadas por Rhizoctonia y la enfermedad que causa en soya, que es el tizón de la hoja. Y vemos las pérdidas en celemines, que fue una medida que es como un poco rara, pero bueno, a través del tiempo. Y en rojo estamos viendo las pérdidas debido a enfermedades de semilla. Y aunque no tengo los datos más recientes, pues pueden observar cómo las enfermedades siguen causando grandes pérdidas y sigue en aumento. En arroz, además, alrededor del 45% de las pérdidas son debido a dos enfermedades causadas por hongos. Una es el añublo del arroz, que es causada por Magnaporte oryzae, y el añublo de la vaina del arroz, que es causada por Rhizoctonia solanae. Además, tenemos que alrededor de, en promedio, el 2.85% de las pérdidas en algodón son debido a enfermedades de la semilla. Y entre estas enfermedades, pues están muchas que están causadas por Rhizoctonia solanae. Y en maíz tenemos que dos enfermedades, una que causa hojas con bandas y otra que es también como el tizón de la hoja en maíz, las dos también de nuevo causadas por Rhizoctonia, pueden llevar a una pérdida económica de un 100%. Entonces, ¿qué es Rhizoctonia? Rhizoctonia es un hongo que se es transmitido por el suelo principalmente. Generalmente se asocia a su ciclo de vida patogénico y necrotrófico. Y Rhizoctonia pertenece al grupo de los Basidiomycetos. Está en el orden Cantarellales y pertenece a la familia Ceratobasidiaceae. Rhizoctonia se conoce o es el estado anamórfico o asexual de los géneros Ceratobasidium y Thanatophorus. Este es un ejemplo del ciclo de la enfermedad causado por Rhizoctonia solanae o Thanatophorus cucumeris. Rhizoctonia es capaz de sobrevivir, digámoslo así, en estructuras como micelio o esclerosios y se puede pues, sobrevivir o invernar en semilla o en residuos en el suelo. A partir de acá, pues se generan nuevas hifas y se desarrolla el micelio, que es el que luego empieza pues a colonizar la superficie de la planta. Cabe resaltar que la reproducción sexual es muy rara y usualmente no se observa en la naturaleza, pero puede ser inducida en el laboratorio. Entonces, infección a partir de bacidoesporas en la naturaleza no es común. Entonces, una vez el micelio de Rhizoctonia coloniza el tejido de la planta, la superficie, genera algo que se conoce como un colchoncito de infección, e invade el tejido del hospedero, generando necrosis y produciendo esclerosios en el tejido afectado. Entonces, Rhizoctonia puede generar un amplio rango de enfermedades, como pudriciones, tanto de las frutas como de las de raíces, y esto es en papa, por ejemplo. Todo esto son pudriciones y, bueno, problemas en germinación cuando afecta las semillas o plantas muy jóvenes. La importancia económica de Rhizoctonia como hongo fitopatogénico se debe a que tiene un amplio rango de hospederos. Rhizoctonia puede afectar más de 200 especies que incluyen arroz, soya, algodón, papa, trigo, entre muchos otros. Y pues como pueden observar, estos cultivos son importantes para la seguridad alimentaria mundial. Este es un ejemplo de la enfermedad del añublo de la vaina del arroz causada por Rhizoctonia
y pues la presencia o incidencia de la enfermedad en el mundo. Entonces, como pueden observar, la enfermedad está presente en todas las áreas del mundo donde se cultiva el arroz. Y aquí en los colores más oscuros, pues pueden ver las más altas incidencias y pues pueden observar que de hecho la enfermedad es más severa en zonas tropicales y pues esto además casi que corresponde con las zonas que son más vulnerables a inseguridad alimentaria. Para continuar resaltando la importancia económica de este patógeno, de nuevo tenemos aquí la misma enfermedad en arroz, el añublo de la vaina del arroz, y las pérdidas en producción a nivel global y en diferentes regiones del mundo. Y pues se puede observar que esta es una de las principales enfermedades que contribuye a las pérdidas económicas en arroz. Y acá tenemos soya, donde las pudriciones y tizón causados por Rhizoctonia, aunque no está dentro de las principales enfermedades con las pérdidas más grandes, pues está asociado y sí representa pues pérdidas importantes en el cultivo. Rhizoctonia está clasificado en grupos de anastomosis. Entonces les voy a explicar un poco acerca de este concepto. Entonces, Rhizoctonia se conoce o se define como un complejo de especies que está formado por grupos de anastomosis, y dentro de estos grupos de anastomosis muchas veces hay subgrupos. Y a partir de esto además se clasifican en aislamientos multinucleados, y estos aislamientos multinucleados de Rhizoctonia generalmente se asocian a las especies de Thanatephorus, y los aislamientos binucleados se asocian a especies de Ceratobasidium. Los aislamientos multinucleados se identifican con números, entonces van del grupo de anastomosis 1 al 13, eso es lo que se ha identificado hasta el momento. Y aislamientos binucleados se identifican con letras, y hasta el momento la identificación va del AGA a AGU. Entonces acá tenemos dos ejemplos. Aquí pueden ver un aislamiento de Rhizoctonia cia, esta es otra especie, y este es un aislamiento multinucleado. Entonces pueden ver que hay múltiples núcleos en una célula. Y en este caso tenemos un aislamiento binucleado, donde pueden observar que por célula solamente se observan dos núcleos. Entonces, esa es una de las diferencias en estos grupos de anastomosis. El concepto de grupos de anastomosis se genera a partir de la fusión o compatibilidad entre hifas. Entonces, en los ejemplos A y B, estamos viendo como dos hifas casi que se pueden fusionar porque hay compatibilidad entre ellas, y en este caso, si tenemos dos aislamientos de Rhizoctonia y son compatibles entre ellos, muy probablemente sean del mismo grupo de anastomosis. Y en las figuras C y D se ve como no hay fusión entre las hifas, y pues esto quiere decir que no hay compatibilidad. Esta clasificación es visual, se tiene que hacer en el microscopio. Entonces hay opciones de apoyar un poco esta clasificación con métodos moleculares, y una opción es amplificar y secuenciar la región del ITS. Entonces el ITS, como sabemos, es parte del ADN ribosomal, y generalmente la variabilidad que encontramos en la región ITS, ITS1 o la ITS2 nos puede ayudar a clasificar aislamientos en diferentes grupos de anastomosis. Algunas características dentro del orden de los cantarelados es que tenemos en este orden tenemos hongos que pueden ser comestibles. Además, hay micorrizas, ectomicorrizas en árboles. Hay otras especies que son micorrizas, perdón, esta es que
están en el decaimiento de madera, consumen como madera que se está descomponiendo. Hay micorrizas de orquídeas y el que les he estado hablando, Rhizoctonia, que es un hongo fitopatógeno. Entonces tenemos una gran diversidad dentro de este orden, y pues esto lo hace un orden también bastante interesante de explorar y de caracterizar debido a estas diferencias. Algo también que podemos ver es que hay un amplio rango en diferencias en tamaños de genomas, y además también en el número de genes anotados o predichos para cada una de estas especies. Y en este caso estoy comparando 4 aislamientos de Rhizoctonia. Estos son datos públicos y estos son aislamientos multinucleados. Y de nuevo, quiero resaltar que, bueno, estos aislamientos o estos datos públicos hasta el momento hay un micrófono abierto. Estos ensamblajes, hasta el momento, bueno, todavía hay unos que están bastante fragmentados. Aquí el número de scaffolds, entre más alto, nos dice que el genoma todavía no está completo. Pero de nuevo, aquí podemos ver una gran diferencia, o sea, un rango en diferencias en tamaños de genomas. Y además también vemos algo importante de lo que les voy a hablar después, y es el tamaño del genoma mitocondrial, en donde en Rhizoctonia se ha observado pues una expansión en el genoma, ya que hay aislamientos cuyo genoma mitocondrial es de 235.000 pares de bases, cuando en algunos hongos el genoma mitocondrial es apenas de unas miles de pares de bases o 100.000 pares de bases. Entonces, con esta introducción, pues creemos que nuevas tecnologías de secuenciación pueden ser promisorias en el campo de la genómica, y para nuestro interés en particular, que es ensamblar nuevos genomas para diferentes aislamientos, en particular las nuevas tecnologías de secuenciación que generan lecturas largas, pueden ser bastante beneficiosas y nos van a ayudar mucho en el ensamblaje de genomas más contiguos y genomas más completos. Entonces, el objetivo principal de mi investigación se basa en el desarrollo de marcadores genéticos que puedan ser usados para la caracterización y estudios ecológicos y de diagnóstico de diferentes especies de Rhizoctonia. Y para esto, pues primero, lo que yo quiero hacer es generar recursos genómicos que nos permita explorar la evolución de Rhizoctonia dentro de este orden de los Cantarellales. Entonces, para empezar con el desarrollo de los recursos genómicos para esta especie, básicamente tenemos nuestros aislamientos, de los cuales queremos extraer el ADN, ensamblar un genoma de referencia, y a partir de este genoma tratar de caracterizar o tratar de entender la base genética que puede convertir un aislamiento en un hongo patogénico, o puede ser beneficioso, depende de su asociación, o pues las micorrizas también. ¿Y esto por qué es importante? Porque, como les venía mencionando, dentro de la familia Ceratobacilliaceae hay una alta diversidad. Entonces, tenemos aislamientos que se comportan como patógenos en cultivos de importancia económica. Tenemos aislamientos que son simbiontes en orquídeas y son micorrizas. Y hemos observado, y con base en la literatura, hay una gran variabilidad en tamaños de genomas, en la especificidad de hospedero, y además en proteínas secretadas, lo cual puede sugerir diferencias no solo en mecanismos de patogenicidad, sino también en las asociaciones que tienen estos aislamientos o estas especies con plantas. Entonces,
Lo que hicimos fue inicialmente trabajar con 4 aislamientos, AGA, AGE, AGK y CAG6, y estos 4 aislamientos son aislamientos binucleados. Estos aislamientos los obtuvimos de 3 cultivos diferentes, de arroz, soya y maíz en 3 estados del sur de los Estados Unidos. Tenemos arroz de Arkansas, soya en Luisiana y maíz en Mississippi. Perdón, sí. Y bueno, estos son los cultivos, y a partir de nuestros cultivos extrajimos ADN de alto peso molecular y de alta calidad para secuenciación tanto por MinION como por Illumina. Y a partir de esto, pues generamos tanto lecturas cortas como lecturas largas. Entonces, a partir de las lecturas largas generadas por Nanopore, lo que hicimos fue generar un ensamblaje inicial. Entonces, tenemos lecturas, las cuales inicialmente usamos el programa Canu, y la idea es usar NGCEP también para hacer nuestro ensamblaje inicial. Entonces, a partir de las lecturas, lo que se hace es generar una secuencia consenso, y a partir de esta secuencia consenso, lo que podemos hacer es usar lecturas cortas de Illumina que tienen una tasa de error más pequeña, y a partir de ellas corregir sitios que pueden ser errores de secuenciación. Este proceso se llama polishing, y pues una vez hecho esto, podríamos obtener un genoma de mejor calidad. Y además del ensamblaje, pues también queríamos hacer la anotación de este genoma, y la anotación estructural inicialmente. Esto quiere decir ubicar genes dentro de este genoma, y para eso utilizamos la herramienta Maker. A partir del genoma, de esta secuencia, lo que este programa hace es identificar regiones repetitivas y enmascararlas. Luego hacer una predicción ab initio de genes sin ninguna información. Integra otras herramientas que pueden predecir qué regiones del genoma son genes. Y luego lo que hicimos fue integrar evidencia pública, es decir, secuencias de transcritos y de proteínas de especies cercanas o de otros aislamientos de Rhizoctonia que ya están públicos, integrarlos al pipeline y generar una anotación consenso. Entonces, nuestros 4 aislamientos fueron ensamblados inicialmente solo a partir de lecturas largas, sin hacer polishing aún, en alrededor de unos 500 a 600 context. Entonces, esto, aunque sigue sonando bastante alto, en muchos casos con nuestra primera ronda de ensamblaje estamos logrando mejores ensamblajes que algunos que ya están publicados para aislamientos multinucleados. Y el rango el rango de este ensamblaje está entre 72 y 82 megabases. Luego lo que hicimos fue estudiar qué tan completo quedó nuestro ensamblaje. Entonces, aquí tenemos los 4 aislamientos y en comparación un aislamiento multinucleado como referencia. Busco, lo que hace es tener un set de datos de genes que son de copia única y que son ortólogos. Entonces, lo que hacemos es buscar si estos genes de la base de datos, que en este caso eran alrededor de unos 3000 genes, ver si estos genes los podemos recuperar en nuestros genomas y determinar entonces si la completitud de los ensamblajes. Lo que encontramos fue que más del 75% de los genes están completos, fueron encontrados y además están completos, y una muy baja cantidad de genes están fragmentados, y bueno, pues menos del 20% aún pues no están o no se pudieron encontrar en los ensamblajes.
Y pues en comparación con el genoma público, los resultados nos están dando bien. Luego, lo que hicimos fue comparar las secuencias entre aislamientos. Entonces, para explicar un poquito esta gráfica y entenderla, tenemos en la parte de abajo, en colores, los aislamientos que se usaron como referencia. Y aquí en cada barra por grupo está mostrando las lecturas que se usaron para mapear al genoma de referencia. Entonces, estas son lecturas de Illumina de cada uno de los aislamientos mapeados al ensamblaje que generamos para el aislamiento AGA y así para cada uno. Entonces tenemos el número de lecturas en el eje Y y los aislamientos. Y lo que observamos es que cuando mapeamos las lecturas de un aislamiento hacia el mismo, casi que el 100% de las lecturas mapea, lo cual era de esperarse porque estamos mapeando las lecturas del mismo aislamiento. Y lo que fue curioso de observar con estos resultados fue que todas las lecturas del aislamiento CAG6, muy pocas lecturas mapearon. Entonces, en azul estamos viendo las lecturas que mapearon a este ensamblaje y en rojo las lecturas que no mapearon. Y esto pasó con cada uno de los grupos. Entonces, alrededor del 10% de lecturas mapearon únicamente. Y lo mismo se puede observar cuando en el caso contrario, si usamos el aislamiento CAG6 como referencia, un muy bajo porcentaje de lecturas mapea a este, a este aislamiento. Entonces, es un caso interesante que aún tenemos que seguir investigando. Respecto a las anotaciones, entonces tenemos de nuevo dos aislamientos referencia, un aislamiento binucleado, el AGI, y un aislamiento multinucleado, el AG1, 1B, y nuestros 4 aislamientos que ensamblamos y anotamos durante este estudio. Acá estamos viendo el total de números de genes anotados en cada genoma y no vemos mayor diferencia. Alrededor de unos 16.000 a 19.000 genes fueron anotados en nuestros genomas y es más o menos lo que se ha reportado en otros aislamientos de Rhizoctonia. Y en este caso vemos la distribución de longitud de genes para todos los aislamientos, de nuevo estos dos como referencia, y acá de nuevo pueden observar que la distribución se conserva en todos nuestros aislamientos comparados con los aislamientos referencia y que más o menos la media de la longitud de genes, su promedio acá es de unos 1.200 pares de bases. Luego de tener tanto un ensamblaje inicial como la anotación para cada uno de estos ensamblajes, nos interesamos en la predicción de proteínas secretadas. En particular, proteínas efectoras y enzimas de carbohidratos activos. Y esto porque es interesante, porque los efectores generalmente, bueno, los efectores son interesantes porque son las proteínas que secretan patógenos para ser, de hecho, patogénicos y influyen en su virulencia. Y estas enzimas pueden reflejar el hábitat especializado en el que crece y la preferencia de sustrato de los hongos. Entonces, la predicción del secretoma la hicimos a partir del set de proteínas que anotamos en los pasos anteriores. Entonces, del total de proteínas que teníamos predichas para cada aislamiento, el primer paso fue detectar cuáles de esas proteínas tenían un péptido señal. Y esto, pues, importante, porque si es una proteína que va a ser secretada, pues entonces debería tener un péptido señal, que es el que da la señal de que esa proteína va a ser secretada. Luego, determinamos si de estas proteínas, algunas tenían dominios transmembranales. Y en este caso decidimos formar dos grupos. Proteínas secretadas
con dominio transmembranal y proteínas secretadas sin dominio transmembranal. Y además descartamos cualquier proteína que, además de tener un péptido señal, tuviera una señal que, por ejemplo, dijera que esa proteína iba a ir hacia la mitocondria. Esas proteínas no nos interesan. Y después de esto, anotamos dominios de interés usando la base de datos PFAM. Entonces, estos son nuestros resultados. Y tenemos nuestros 4 aislamientos. Y en naranja están el total de proteínas secretadas, es decir, todas esas proteínas a las cuales les pudimos identificar un péptido señal, y fue alrededor del 7.8 y el 9.2% del total de las proteínas, y esto corresponde con lo que se ha identificado previamente para Rhizoctonia. Y como les venía diciendo, entonces teníamos 2 grupos: proteínas con péptido señal sin dominio transmembranal y proteínas con péptido señal con dominio transmembranal. Y la razón por la cual decidimos conservar estos 2 grupos es porque generalmente se considera que los efectores no deberían tener dominio transmembranal, y nosotros estamos especulando en este caso que si tenemos proteínas secretadas sin dominio transmembranal, pueden ser posibles efectores citoplasmáticos, y aquellas que conserven el dominio transmembranal podrían ser posibles candidatos de efectores apoplásticos. Entonces, acá tenemos efectores apoplásticos potenciales y tenemos la caracterización de diferentes dominios de interés para los 4 aislamientos y el número de proteínas. En este caso, uno de los mayores dominios que encontramos fueron los que corresponden al factor de virulencia de Ericifi gramini. Tenemos el citocromo P450, que se ha asociado a diferentes actividades que podrían incluir también patogenicidad, y el dominio LIS-M. En este caso, este dominio solo fue encontrado en el aislamiento AGA, y curiosamente el aislamiento CAG6, para este aislamiento no pudimos encontrar ninguno de estos dominios. Ahora, todas las proteínas que fueron secretadas y no tienen dominio transmembranal, entonces las consideramos efectores potenciales, efectores plasmáticos potenciales o candidatos. Entonces, de nuevo, nuestros 4 aislamientos, y acá tenemos diferentes categorías, donde la más grande, especialmente para el aislamiento CAG6, de nuevo fue el factor de virulencia eje H16. Y bueno, tenemos diferentes grupos acá, como proteínas ricas en cisteínas, que pues es una característica de proteínas efectoras. Y de nuevo, curiosamente, el único aislamiento con este dominio de necrosis fue el aislamiento AGA. Respecto a las casis, encontramos que en total, para cada uno de estos aislamientos, pudimos predecir alrededor de 10.000 de estas enzimas, y la familia de las casis más grandes dentro de estos aislamientos es las hidrolasas, las glicosidehidrolasas, y seguida por las liasas y enzimas con actividades auxiliares. Y en esta imagen lo que estamos representando es la relación entre las familias de casis que están compartidas entre diferentes aislamientos. Es más o menos como una figura de clustering, donde estamos viendo diferentes familias de casis en nuestros 4 aislamientos, y estamos viendo cuáles de estas están compartidas entre ellos. Y lo que nos está mostrando esto es que entre AGA y AGE hay más de estas familias que son compartidas o que son comunes entre ellos, y por eso están como agrupados entre ellos. Luego está el AGK
y de nuevo, esto corresponde con nuestros análisis de comparación de secuencias. El aislamiento CAG6 parece ser el más diferente del resto. Entonces, como conclusiones preliminares de lo que hemos hecho hasta el momento como parte de mi proyecto doctoral, tenemos que las lecturas de Nanopore definitivamente nos ayudan a ensamblar genomas más contiguos. Aún tenemos que hacer el polishing y ver cómo podemos mejorar estos genomas, pero nada más con tener lecturas largas ya se pueden obtener genomas de mejor calidad. Observamos que el número de genes anotados en aislamientos binucleados es un poco más alto si lo comparamos con aislamientos multinucleados. Y pues esto es una observación con base en un número pequeño de muestras, pero pues es algo que vimos. Y lo que nuestros datos nos están mostrando es que este aislamiento, el CAG6, es el que es más diferente de los otros aislamientos, no solo a nivel genético de secuencia, si comparamos secuencias o genomas, sino también, además, en la predicción del secretoma y en el perfil de enzimas de las casis secretadas. Entonces, esto es el trabajo inicial. Aún tenemos bastante trabajo por hacer y entre ese trabajo parte es obtener genomas de alta calidad y generar más ensamblajes para nuevos aislamientos. Quisiéramos además poder asociar un poco nuestras predicciones, tanto de vectores como de casis, con el rol que tienen en el estilo de vida o ciclo, sí, en el estilo de vida, aunque Pedro me va a decir que no es estilo de vida, de hongos, porque por ejemplo, como les decía, en los aislamientos binucleados tenemos aislamientos que son patogénicos en cultivos, pero otros que son simbiontes o micorrizas, por ejemplo, en orquídeas. Entonces, relacionar un poco y comparar estos aislamientos como con su mecanismo. Y además, algo que es importante es poder desarrollar marcadores genéticos para el diagnóstico y para la clasificación de diferentes especies. Y de este último punto les quisiera hablar un poco todavía. Esto es trabajo que no hemos hecho hasta ahora, pero le quiero resaltar la importancia porque es lo que realmente va a poder ayudar a los agricultores de la región y pues posiblemente en otras partes del mundo. Y es que entonces, con base en lo que hemos empezado a desarrollar hasta el momento, queremos desarrollar estos marcadores que permitan la diferenciación o la clasificación de especies o grupos y el diagnóstico de aislamientos patogénicos. Entonces, lo que queremos hacer es ensamblar los genomas mitocondriales, que ya les había hablado, son interesantes porque son bastante grandes. Entonces, una parte importante es entender un poco la expansión de estos genomas en Rhizoctonia y a partir de estos generar marcadores que podamos convertir en un proceso molecular como basado en PCR. Entonces, a partir de muestras, extraer ADN, poder correr, usar nuestro marcador y pues hacer el diagnóstico. Y pues la importancia de esto es porque, bueno, Rhizoctonia causa muchas enfermedades y hacer diagnóstico y estudios de ecología son importantes para mejorar o para poder hacer recomendaciones para el manejo de enfermedades que sea más adecuado. Y además, hasta el momento, la caracterización y la identificación de los grupos de anastomosis es con base a todo es visual. Entonces, como les decía, es ver si, por ejemplo, dos cifras son compatibles. Hay técnicas moleculares que pueden ayudar, pero hasta el momento todas las técnicas, tanto las moleculares como la caracterización visual, pues no tienen la resolución suficiente y pues además requieren mucho entrenamiento
y pues son muy laboriosos. Entonces lo que queremos es estudiar un poco la sintenia y la variación estructural dentro de estos genomas mitocondriales en Rhizoctonia y a partir de esto desarrollar un assay que sea específico para especie y idealmente también que nos permite identificar no solo la especie, sino el grupo de anastomosis al que pertenece y pues así poder hacer la caracterización de aislamientos patogénicos. Y finalmente quisiéramos crear una librería de aislamientos de Rhizoctonia que nos permita empezar a hacer estudios de diversidad usando un locus o diferente loci y validar nuestro marcador o marcadores que podamos desarrollar. Entonces, cuando hablamos de sintenia es observar y comparar el orden de los genes. Y este es un ejemplo de Aguileta del 2014. Y en los Sordariomycetes, por ejemplo, ven cómo en todas las diferentes especies los genes, la organización de los genes en la mitocondria está bastante conservado. En contraste, en verde aquí estamos viendo los basidiomycetos, ese orden no está tan conservado. Entonces, queremos ver dentro de Rhizoctonia también como qué está pasando. Y este es otro trabajo previo de Juan Cerda, donde ya se empezaron a hacer comparaciones de los genomas mitocondriales. Estos son aislamientos binucleados y este es el aislamiento multinucleado de referencia del grupo anastomosis AG3, donde ya se ha comparado y pues sí se ven casos de variación estructural. Y cuando hablamos de variación estructural, pues podemos hablar de diferentes casos. Podemos ver si hay diversidad tipo SNPs, podemos ver si hay repeticiones o si estamos viendo, por ejemplo, duplicaciones o translocaciones, que hay algunos casos, por ejemplo, acá de translocaciones. Entonces, esto es algo también que nos interesa hacer a futuro. Entonces, la idea sería desarrollar la base de datos de Rhizoctonia para empezar a desarrollar generar los ensamblajes e identificar marcadores genéticos y que nos permitan determinar, bueno, caracterizar los grupos y queremos determinar pues la especificidad y la eficiencia de los marcadores en diferentes, tanto en muestras de suelo como de planta y luego validar esto con muestras de campo. Y bueno, quisiera agradecerles a todos por su atención. Además, agradecer pues a mi profesor y supervisor, el doctor Alejandro Rojas, los profesores que hacen parte de mi comité doctoral, al doctor Timothy Miles de Michigan State University también por la contribución en este proyecto, a las instituciones que han financiado pues mi doctorado y el proyecto y pues a mi grupo de trabajo acá en la Universidad de Arkansas. Muy gentil, doctora Juanita, muy amable, muy buena la conferencia. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas. Entonces, por favor, como lo hemos hecho en otras oportunidades, pueden levantar la mano o si alguno prefiere hacerlo directamente, entonces también. Buenos días. Buen día, Buenos días. profesor Oscar, ¿cómo ha estado? Bien, muchas gracias. A Juanita la felicitamos por su excelente exposición de su trabajo, muy, muy interesante y muy ilustrativo también. A mí desde el punto de vista del manejo de la enfermedad que causa Rhizoctonia, hemos visto en su exposición
¿Cómo se pretende entender cómo está este genoma de Rhizoctonia y de los aislamientos que ustedes han manejado? Pero ya desde el punto de vista práctico para manejar la enfermedad, entonces yo me quedé con una inquietud a futuro, ¿no es cierto? Y digo, ¿cómo utilizar sus resultados y proyectar este trabajo tan interesante para el manejo genético de la enfermedad en una relación hospedero-patógeno? Nosotros tenemos en las plantas unos genes que pueden ser de resistencia al patógeno, pero el patógeno pues tendrá sus genes también para causar la enfermedad. Si ahora entendemos cómo funciona y cuáles son esos genes que pueden causar una enfermedad, después, ¿cómo podríamos usar esos resultados para confrontar con otros genes que puedan estar en el hospedero para enfrentar la enfermedad? Digamos, para contribuir con eso a una selección asistida en algún momento por marcadores moleculares. ¿Qué nos puedes decir, Juanita, sobre esa posibilidad? Correcto, muchas gracias por la pregunta. Sí, de acuerdo, es muy interesante porque, bueno, nos quedamos en la caracterización genética, pero bueno, ¿cómo nos va a ayudar esto? Pues yo creo que parte de lo que es interesante y creo que se ha hecho anteriormente en otras asociaciones, es que podemos predecir y podemos caracterizar algunos de los efectores que utiliza Rhizoctonia para ser patogénico o virulento con su respectivo hospedero. Yo creo que eso, poder caracterizar parte de esos efectores puede ser importante además para entender qué genes de resistencia son importantes o debería tener el hospedero para contrarrestar el patógeno. Creo que esa puede ser algo a lo que podría llevar esta investigación. Es algo que queremos estudiar también un poco, es ver cómo es esa especificidad hacia diferentes hospederos de cada grupo de anastomosis y por qué a veces puede ser patogénico, pero a veces no. No sé si, bueno, esa es como la parte que se me ocurre en este momento que es valiosa de entender genomas del patógeno también y poder predecir las proteínas de virulencia. Muchas gracias, Juanita. Vamos a darle la palabra a la profesora Claudia Quiroz. Adelante, Claudia. Gracias, profe. Buenos días para todos. Buenos días, Juanita. Muchas gracias por su presentación. Yo me quedé con una curiosidad. Usted decía que los genomas de las diferentes especies de Rhizoctonia varían en su tamaño, ¿cierto? En su extensión. Miraba yo en la diapositiva que Rhizoctonia azulani me parece el G3, G3, G4, los que afectan a papa, se presentaban entre los más largos. ¿Esa extensión en el genoma puede estar relacionado con la virulencia o con el grado de patogenicidad a la hora de causar, digamos, estas enfermedades en los diferentes hospedantes? Es algo que yo todavía no he empezado como a comparar, pero yo creería que sí puede haber una asociación entre esa expansión en el tamaño del genoma y de pronto la virulencia de ese aislamiento. Es posible que haya alguna asociación. No, la verdad no he mirado todavía, pero es posible que eso signifique que estos sean aislamientos que tengan más genes de virulencia, por ejemplo. Que eso sería algo que también podemos comparar y es a partir del secretoma, es decir, todas las proteínas secretadas, ver si quizás los aislamientos con genomas un poco más grandes
ver si realmente tienen un repertorio de genes de virulencia más grande que otros. Yo creo que es una posibilidad, creo que sí podría ser algo que esté relacionado, pero tocaría pues analizarlo. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a Carlos Flores. Por favor, Carlos, su pregunta. Bueno, muy buenos días. Un saludo desde aquí de La Dolida, Colombia. Agradezco su presentación. Me distrajo mucho y me pareció muy interesante, muy importante todo lo que dijo, doctora. Pues yo tengo una serie de preguntitas, ¿no? La verdad, pues he tratado de resumirlas. Sí, por ejemplo, estuve leyendo hace poco un artículo en donde se ha registrado como, no sé si Rhizoctonia solani, el grupo anastomótico AG4, asociado con el cultivo de arroz como un patógeno con características biotróficas, ¿sí? Generalmente, no sé, otros grupos anastomóticos como en el cultivo de la papa o en los famosos agentes del Dumping Up son de hábito necrotrófico, ¿verdad? Entonces, es posible que estas entidades cambien su estilo de vida como una estrategia de adaptación y de propagación en los diferentes cultivos. Esa es una preguntita, ¿no? Y también pues me gustaría saber el tipo de alimentación o el hábito alimenticio de estos aislamientos binucleados. Por otra parte, pues quisiera saber cómo la utilización, pues, de ustedes manejan, pues, lo del genoma, lo de, básicamente, no sé si son los genes, sí, secuencias de nucleótidos, pero ¿qué tanto se sabe o tan útil puede ser el empleo del análisis de las estructuras de las proteínas implicadas, pues, en estos patosistemas y cómo, pues, estas pueden ayudar en contribuir a la evolución y origen pues, de estos diferentes tipos de aislamientos. Y pues a ver si existe de pronto un análisis de coalescencia también de estas especies, ¿no? De Thanatephorus y Ceretobacillium. No sé, a ver, había otra preguntita, pero yo creo que ya hice demasiado. Bueno, Esperemos con entonces, estas inicialmente, Carlos. Gracias. sí. Respecto a la primera pregunta, interesante, la verdad no conocía el estudio y si me lo puede compartir, interesante. Sí, como sabemos, Rhizoctonia generalmente pues es un hongo necrotrófico y no había escuchado que podía ser biotrófico, pero pues creo que lo que usted dijo, sí creo que tiene razón, yo creo que puede ser parte de la evolución del patógeno para readaptarse también e interactuar de manera diferente con su hospedero. Y creo que es algo que a partir de los genomas quizás podríamos estudiar también con base en lo que se sabe quizás de otros patosistemas. Respecto a la segunda pregunta, las casis, sí, de nuevo, pues sí, son interesantes porque precisamente pueden reflejar parte de esa especificidad de hospedero por su preferencia de sustrato. Y han habido estudios donde han asociado eso, ¿no? ¿Cuáles enzimas está secretando el patógeno y qué sustratos prefiere? Yo no he hecho esos experimentos aún, pero es parte de lo que queremos hacer y es poner a crecer nuestros aislamientos en diferentes sustratos y como relacionar la parte experimental a nuestras predicciones genéticas. La verdad en este momento pues no puedo decirle, no sé por literatura y no sé por qué no he hecho el experimento, cuál sería la preferencia de Rhizoctonia. Y pues las enzimas que más encontramos fueron esas hidrolasas, pero en este momento, pues no sé eso qué tanto nos dice sobre preferencia como de sustrato. La tercera pregunta, si me recuerda,
Era sobre Análisis de coalescencia. los análisis de coalescencia. Sí, eso es parte de lo que también queremos hacer, ya sea a partir de nuestros genomas completos o de los genomas mitocondriales. Queremos ver cuál ha sido la evolución de este complejo de especies, Rhizoctonia, dentro de los Ceratópsidae y quizás dentro del orden también, porque sí es bien interesante ver esa diversidad y ver esas diferencias y las diferentes asociaciones también con los hospederos, ya sean cultivos o sean otras plantas. Será interesante hacerlo. Creo que es parte de lo que yo quisiera hacer también, ver pues esa evolución dentro de la familia, pero tampoco tenemos resultados hasta ahora. Muchas Y creo que me gracias. faltó otra, no sé, pero No, había eran una esas. última pregunta. Ok, gracias. Eran esas. A Muchas mí me gracias, muy causa amable. curiosidad el hecho de encontrar efectores similares o coincidentes en aislamientos que proceden de diferentes hospederos. Se supone que cuando hay un cambio de hospedero, un salto de hospedero, el aislamiento ha cambiado también su mecanismo de virulencia a través de un nuevo efector. Serán efectores que han pasado ya a tener desuso en alguno de esos aislamientos por efectos evolutivos, o será que estos aislamientos conservan un mismo mecanismo de actuación sobre diferentes hospedantes, Juanita. Gracias. Pues no, es una pregunta bien interesante también. Y a ver, hasta el momento, pues no sé, yo no estaría hablando aún de salto de hospedero. Estos aislamientos provienen de un cultivo específico y pues la verdad no sé si ha habido saltos de hospedero, pero hasta ahora lo que tenemos como fueron encontrados en ese cultivo específico. Yo no he hecho pruebas de patogenicidad tampoco. Es algo que también me gustaría de pronto hacer para poder hacer esa relación entre qué es lo que estamos prediciendo y ver, por ejemplo, por qué, no sé, este grupo AGA tiene ciertos efectores que no encontramos en otros y AGA está asociado a arroz y no a maíz, entonces poder hacer más inferencias a partir de lo que estamos encontrando en los genomas. Pero parte de lo que usted está diciendo, Carlos, es algo que queremos hacer en el grupo de anastomosis AG1, que es un aislamiento multinucleado, pero que, por ejemplo, aquí en Arkansas se encuentra asociado a arroz y a soya. Entonces, en este caso, este aislamiento sí tiene múltiples hospederos y no sabemos, pues, cómo si interactúa diferente cuando está en arroz o cuando está en soya. Entonces, sería interesante, y eso lo tenemos planeado también, y es estudiar un poco de las poblaciones de AG1 en suelos de diferentes regiones y asociados a los diferentes cultivos, y empezar a ver también qué está pasando, si de pronto sí hay diferencias en proteínas efectoras, si podemos ver que si están conservados o ver si de pronto cambian, no tienen algunos cuando el grupo predomina, por ejemplo, en soya, o si está en arroz. Eso es algo que sí queremos estudiar porque es interesante también. Bueno, muchísimas gracias, doctora Juanita. Y bueno, me parece que hay un par de preguntas más. Lisette Lagos, por favor, profesora, bien pueda. Muchas gracias, muy amable por su conferencia. Con respecto a lo que preguntaba Carlos Betancourt y lo que usted responde, quizá los procesos de regulación y de expresión génica estarían allí involucrados más que la presencia o la ausencia de los genes y el tamaño del genoma
también quizá esté relacionado con todas esas regiones de regulación para que dependiendo del hospedero pudiesen expresarse o no. También está como en sus planes esa revisión. Es muy buen punto. Sí, es verdad. Puede ser que no, por presencia o ausencia no vayamos a encontrar mayores diferencias, pero es realmente en expresiones donde estamos viendo los mecanismos como en los que actúan los aislamientos, dependiendo del hospedero. La verdad no está contemplado hasta el momento. Sí tenemos pensado hacer RNA-seq, pero para soportar parte de nuestra anotación y mejorar la anotación estructural y funcional principalmente de los aislamientos que tenemos. Pero es bien interesante. No sé si de pronto podamos integrarlo, pero por ahora la verdad no está contemplado en hacer un estudio más grande de expresión y compararlo, ¿no? Como con la patogenicidad o la virulencia de los aislamientos en diferentes hospederos. Lastimosamente. Gracias. Pero es un muy buen punto, sí. Con mi saludo especial para mi amigo Lederson. Por favor, adelante. Gracias. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Hola, Juanita. Hola, Muy Lederson. buena presentación. De verdad me alegra mucho ver el gran trabajo que está haciendo en Arkansas. Simplemente un par de preguntas, porque digamos a mí también me interesa mucho esta parte de secuenciación genética y saber cómo el contenido de DNA repetitivo del hongo con el que trabaja. Digamos, yo también trabajo con un hongo y tiene mucho DNA repetitivo y ha complicado mucho el proceso de ensamblaje. Y las ventajas de Nanopore comparado a PacBio en cuanto a secuencias de más largos rates, como los costos y digamos qué ventajas o qué desventajas me puedes dar comparando esas dos tecnologías. Bueno, por lo que yo conozco, las ventajas de Nanopore es que puede que en promedio generen la misma longitud de lecturas, igual que PacBio, pero con Nanopore es posible esperar lecturas mucho más largas, siempre y cuando la calidad del ADN sea muy buena. Si inicialmente el ADN ha perdido calidad o está muy fragmentado, pues no se van a lograr las lecturas largas, pero se ha reportado que Nanopore puede producir lecturas mucho más largas que PacBio. Sin embargo, PacBio ahorita, especialmente con la nueva tecnología que es Hi-Fi, los High Fidelity Reads, ya la tasa de error bajó muchísimo y los software o las herramientas que se han venido actualizando para ensamblar genomas, pues están haciendo muy buen trabajo con lecturas de PacBio también. La verdad no estoy segura de costos en este momento, cuál de las dos saldría un poco más económica. Otra de las ventajas que yo veo con Nanopore es que, por ejemplo, algo que queremos hacer también nosotros es empezar a desarrollar todo el pipeline acá en el laboratorio. Entonces, adquirir un MinION pues es relativamente, es posible, ¿no? El kit de iniciar no es tan costoso. Y pues eso puede agilizar, aunque quizás no sea un problema muy grande en Estados Unidos, puede agilizar un poco la producción de datos y pues usted puede controlar como todas las partes del proceso, desde la extracción hasta la obtención de los datos y procesarlos inmediatamente. Pero sí, ahorita trabajando con Jorge Duitama también en parte de su desarrollo en GCEP, estamos viendo que con las lecturas de PacBio Hi-Fi se obtienen muy buenos ensamblajes ya con diferentes herramientas, pero evaluando la eficiencia también con Nanopore, mientras se tengan
lecturas de buena calidad y con buen cubrimiento, también los ensamblajes son bastante contiguos. Gracias. Gracias, Juanita. Vale. Una última pregunta que la va a formular el doctor Pedro Uribe. Adelante, Pedro, por favor. Gracias, Carlos. Gracias, Juanita. ¿Me oyen bien? Sí. Sí. Pues quería volver un poquito a la pregunta de Carlos, precisamente. Pues, bueno, el genoma del arroz ya está secuenciado, algunos. Me imagino que hay unas librerías de transcriptomas de pronto. Entonces, no sé si ustedes ya empezaron a hacer ensayos de yeast to hybrid para tratar de buscar esas interacciones con algunos efectores que están sacando ustedes. Es como una idea. Yo sé que tus manos están llenas, pero de pronto alguien lo hace en el laboratorio. Y bueno, está todo el Centro de Investigaciones de Arroz allá en Arkansas, ¿no? Entonces, sí. Sí, Quería preguntar gracias. eso. Sí, no, eso sería súper interesante hacerlo, como seleccionar efectores candidatos y que podamos ver con qué interactúan en arroz. Pero no estamos haciendo eso por el momento. Pero sí sería interesante para entender y volver a las preguntas que me hicieron inicialmente, ¿no? Creo que el doctor, no me acuerdo, es la primera pregunta, que es, bueno, estamos generando datos genómicos, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Y pues aparte de eso, sería interesante sí, ver eso, generar candidatos que realmente nos puedan decir, por ejemplo, en el caso del arroz, con qué interactúan y empezar a apoyar los grupos de mejoramiento, por ejemplo. Pero sí, por ahora no estamos haciendo nada de interacción. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me pareció al principio de la conferencia escuchar a la doctora Carolina, que tenía la oportunidad de hacer un anuncio para la siguiente conferencia. Entonces, doctora Carolina, con los buenos días, por favor, tiene usted la palabra. Sí, quiero ver, espérenme a ver si puedo, estoy mostrando lo que es. Ya está compartiendo. No deberían estar viendo esto. ¿Dónde está lo que quiero que vean? Acá está. Bueno, entonces no, simplemente pues agradecer a Juanita y a todos por haber asistido a esta excelente conferencia y no quería dejar pasar la oportunidad de que todos estamos aquí reunidos para informarles que el club de conferencias sigue y en 15 días vamos a tener al doctor Cristian Olaya, que también está hoy con nosotros escuchando la conferencia de Juanita, y él nos va a hablar sobre un tema muy específico, sobre las enfermedades virales emergentes para uva en el vino. Entonces, pues más información vendrá más adelante y bueno, pues no, nos veremos en 15 días, el 20 de mayo, con esta charla. Entonces quería como recordarles que esto sigue y que esperamos que se unan a nosotros en 15 días. Y ya, eso era todo. Muchísimas gracias, doctora Carolina. Por supuesto que vamos a seguir. Estamos muy contentos con toda esta actividad. Estamos complacidos con este proceso inicial de internacionalización del Centro de Investigaciones. Esperamos también dentro de poco entrar en contacto con ustedes para posibles colaboraciones de estancias cortas en sus laboratorios. Ojalá que esto sea posible. Hay muchos jóvenes entusiastas acá en los posgrados que realmente mirando esta labor que ustedes desarrollan, quisieran seguir sus pasos y quisieran tener la oportunidad de unas estancias cortas en Estados Unidos. Entonces, pues nada, yo complacido con todo lo que ustedes nos están ofreciendo y la comunidad académica de la universidad también. Realmente muy agradecidos con todos ustedes. Muy gentiles, doctora Juanita, una vez más, muchas gracias y un abrazo para todos mis amigos allá
las diferentes universidades en Estados Unidos. Muy gentiles y cuídense mucho también por allá. Lo mismo, Gracias. ustedes también cuídense mucho. Juanita, muchas gracias. Que esté muy bien, Carlos. Hasta luego a todos. Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias, Pedro. Gracias.